Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de formación humana, en la cual veremos el tema número 3, que titula el cristianismo. En cuanto al contenido que vamos a revisar en esta clase, corresponde a ¿qué es el cristianismo? También veremos sobre Jesús de Nazaret, la persecución a los cristianos y los cismas del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús, el cual es Cristo. La palabra Cristo significa ungido o elegido. Cristo, por lo tanto, no es el apellido de Jesús. Jesús llevó a cabo muchos milagros, los cuales fueron registrados en los evangelios por los testigos. Él es tanto divino y humano en naturaleza. El cristianismo es una de las religiones más antiguas en el mundo, ¿no? Una de las únicas que se considerará como una gran religión. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 millones de seguidores. El origen del cristianismo hay que buscarlo en el judaísmo del siglo I en Palestina. Cabe aclarar que en el siglo I en Palestina convivían en ese momento diversos grupos religiosos o sectas, ¿no? Que nos estamos refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, ¿no? Los cuales tenían una diversa comprensión del Torah o la ley. Dentro del judaísmo, ¿no? Justamente convivían, se podría decir, esos diversos grupos religiosos o sectas también. Si nosotros nos referimos al Mesías, según la comprensión de ese momento, el Mesías tenía que ver con un líder político que habría de librar a Israel de la ocupación romana y devolver a Israel su antiguo esplendor, ¿no? Y justamente es en ese momento, en ese contexto, que tuvo lugar el ministerio de Jesús, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo no se puede entender sin la vida y la muerte posterior, resurrección de Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos de Herodes el Grande. Su ministerio se inició poco después de haber recibido el bautismo en el río Jordán, de manos de Juan el Bautista. La predicación de Jesús, así como sus actos, provocaron suspicacias entre las autoridades y aproximadamente unos 3 años después de haber comenzado su ministerio, fue detenido en Jerusalén durante la fiesta de Pascua. Después de ser juzgado y condenado a muerte, fue crucificado un viernes a las afueras de las murallas de Jerusalén, en un lugar conocido como Gólgota o Calvario. 50 días después de la muerte de Jesús y 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, tuvo lugar la experiencia del Pentecostés. El Pentecostés es muy importante en este tema, ¿no? Que da lugar justamente a lo que es la religión católica. Muy bien, ya que hemos hablado sobre lo que es y lo que consiste la religión católica, lo que es el cristianismo prácticamente,
también hemos dado parte a conocer de lo que fue Jesús, los hechos, ¿no?, que realizó. Entonces, ahora vamos a hablar de la persecución a los cristianos. La persecución a los cristianos, en sus inicios, fue porque era un movimiento minoritario, prácticamente insignificante. Pero a pesar de ello, este creció de forma tan espectacular que en el año 300 se estima que el número de cristianos a lo largo del imperio superaba a los 6 millones, lo que se podría decir que representaba aproximadamente el 10% de su población. Por ese motivo, la Iglesia, aparte de tener que hacer frente a los movimientos que surgían en su seno y que ponían en peligro la fe en Jesús, tuvo que afrontar también la oposición exterior, ¿no?, siendo así que la Iglesia fue perseguida por primera vez en tiempos del emperador Nerón. Y las persecuciones se prolongaron hasta el reconocimiento del cristianismo en tiempos de Constantino. Estas persecuciones no eran continuas, ¿no? Tenían pausas, se podría decir, ¿no? Eso cabe aclarar también. Muy bien. Ya que hemos hablado de la persecución de los cristianos, cabe hablar también de lo que son los cismas del cristianismo, ¿no? Para entender esta complejidad, se podría decir, de lo que es el cismas del cristianismo, es importante siempre identificar a qué se refiere el cisma, ¿no? ¿Qué significa? ¿De dónde proviene? Cisma es una palabra griega que significa división y se utiliza para describir momentos en los que una doctrina cristiana se ha separado. El cisma de Oriente, en 1054, denota un hecho histórico de la cristianidad, con la que se dividió en dos partes. Por un lado, la Iglesia Católica y por otro lado, las iglesias ortodoxas. Esta división se produjo como consecuencia de la lucha por la primacía entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla, actual Estambul. La Reforma Protestante tuvo su inicio en la predicación de Martín Lutero, 1483 a 1546, del cual reciben su nombre. Por lo tanto, la predicación de Lutero provocó toda una revolución religiosa en Europa occidental en el siglo XVI, que dio origen a las iglesias de la Reforma y sus hijas. Muy bien, chicos y chicas, entonces de esta manera culminamos con la explicación de nuestro tema. Recuerden ver el video que siempre se sube en plataforma, también las actividades que están programadas. Hasta luego, chicos y chicas.